Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology. Bienvenidos a este nuevo video en el canal donde vamos a ver unas actualizaciones de lo que ha pasado esta última semana, algunos datos del PBI, las evaluaciones del S&P 500 y vamos a ver cómo puede comportarse el mercado en las próximas semanas. Comenzar, tienes que suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando sale este nuevo contenido. A lo que le teníamos miedo y desde el inicio de año que hablaban en varios videos respecto a la recesión y la recesión. Recuerden que técnicamente una recesión es cuando dos trimestres, el Producto Interno Bruto o el GDP, hay una desaceleración o es negativo, hay un decrecimiento. En el mes de abril salió ese dato en Estados Unidos dándonos un valor de menos 1.4 como lo ven en la pantalla en el primer quarter de 2022. Esa es la primera señal de que sí hay una desaceleración económica. Todavía no entramos técnicamente a recesión, debe cumplirse otro periodo siguiente con una desaceleración. Miren que este gráfico que tengo de Statista está desde el quarter 1 del 2012 y el único que tuvimos negativo fue el quarter 1 del 2014 en menos 1.1, pero el siguiente quarter se recuperó. Y ahí todo esto no ha habido ninguna desaceleración económica, a excepción obviamente de lo que fue la pandemia. Esto fue el quarter 1 y el quarter 2 del 2020, luego con este repunte. Pero bueno, esto lo podemos, digamos que eliminar porque es mucho ruido por lo que significó este tema de la pandemia. Pero a partir de ahí veníamos bien y ya el Mercury da negativo. Esa es la primera alerta de que la economía sí se está desacelerando y para entrar a recesión técnicamente el siguiente reporte debería ser negativo. Es posible que salga positivo y se elimine en gran parte el riesgo de recesión, sí es posible. Tiene que hacerlo muy bien la economía en los siguientes 3 meses, incluyendo abril, que ya pasó, abril, mayo, junio, es decir, en julio estaríamos viendo el segundo dato de este tema. Si tú estabas buscando o esperando una recesión y que ver el mercado muy abajo, pues digamos que el mercado se ha comportado de una manera anticipando todo esto, por eso no hemos tenido crecimiento en la bolsa, por eso el mercado ha estado bajista, con algunos rebotes fuertes al alza, pero finalmente la dirección está a lo que va del año, vamos bajando, vamos perdiendo valor. Lo segundo que quería mencionar es la evaluación por PER del S&P 500. Miren cómo estaba cerca de los 35, 37 por ahí y ya ha venido bajando a estar prácticamente cercanos al 20. La media histórica es de 16, la mediana es de casi 15. Estamos encontrando un mercado ya con una valoración un poco más razonable, aunque a mi parecer, si buscamos que vaya o se acerque más a la media, pues todavía le falta un poco, unos 4 o 5 puntos porcentuales para llegar a la media, que sería más o menos de 16, y eso indicaría aproximadamente un 12% más de caída, ¿sí? Para quedar como en la media histórica. Entonces estamos bastante cerca para estar en una excelente valorización del S&P 500, lo cual a uno le da como más tranquilidad de comprar a esos niveles. Obviamente no quiere decir que si llegue a 15 o a 16 él no siga bajando, él puede seguir bajando. Si entramos oficialmente en recesión y si no hay más problemas del mercado, puede seguir bajando. Esto no quiere decir que si llega a 16 pues no tirarnos de cabeza, no, esto es para tener una idea de que ya estamos por lo menos en la media. Entonces ya tenemos oportunidad de crecimiento, mientras que los que estaban comprando aquí a 35, casi 40, pues obviamente tenían un riesgo excesivo de que el mercado iba a caer. Esa es parte del ciclo económico de la bolsa. Yo tengo también este cuadro, se los quiero compartir, ya lo he hecho un par de veces, donde esto es la valoración basado en un modelo que tiene una correlación del 97%, es decir, es bastante exacto, donde veníamos, y creo que les mostré que estábamos sumamente sobrevalorados, como un 58%,
y ya las caídas han bajado la valorización a un 41, pero seguimos en la zona sobrevalorización. Este indicador me gusta mucho porque en algún momento, si el mercado sigue cayendo, él me va a mostrar un fair value, una valorización justa, e incluso usualmente en el estallido de las burbujas o en las crisis, el mercado se pone muy infravalorado. Y eso es muy bueno para el inversor. Esas son las buenas oportunidades en bolsa. Esas son las que hay que aprovechar, las que te pueden hacer la diferencia en tu patrimonio. Obviamente hay que ser paciente e inteligente. Cuando veas esto infravalorado, compras. Cuando lo veas sobrevalorado, vendes lo que tienes y te quedas por fuera. ¿Sí? Esa es como la lógica de esto. Y recuerda que esto tiene unas probabilidades. Aquí en este infravalorado hay una probabilidad del 16% de que se quede por acá solamente. Entonces ahí ya puedes meter algo de dinero. Y cuando llega a estos niveles de la segunda y tercera desviación estándar, pues la probabilidad es muy baja de que se permanezca ahí por mucho tiempo. Entonces usualmente tiende a revertir. Ahorita estábamos en este escenario, entonces la probabilidad era muy baja de que el mercado se mantuviese en esa valorización, lo cual hace que obviamente tenga que retroceder, y yo creo que le hace falta mucho más basado en este modelo. Lo otro que se habló en la Reserva Federal, aparte de que, bueno, subieron la tasa en 0.5 y que nos llevan casi al 1%, estamos en el 1.9% de tasas de interés oficiales de la Fed, con proyecciones de subir 2 veces, una en junio y una en julio, de 0.5, llevándonos casi al 2%. Yo creo que esa fecha es clave, ese julio es clave, finalizando julio, porque vamos a estar al 2% en tasas. Y además vendría la finalización de ese segundo quarter, donde vamos a ver si la economía siguió cayendo o se recuperó. Entonces tenemos 2 meses aún de incertidumbre. Pero lo más importante para mí que se habló es que a partir del 1 de junio comienza todo lo que es tapering o la reducción del valor. Según lo que dijeron en este gráfico, se ve que estamos cerca de los 9 trillones. Con la proyección a la velocidad que ellos plantearon, más o menos en 2025, terminando 2024, tendríamos niveles previos a la pandemia. ¿Sí? Cuando teníamos estos niveles y luego hubo esta escalada gigantesca que ven acá en el gráfico, a partir de ahí va a comenzar la reducción a un ritmo que más o menos en 2 años y medio más o menos estaríamos a niveles pre-pandemia. Esa velocidad es bastante elevada y me baso en esta zona de acá del 2018, porque aquí veníamos, hubo un aplanamiento de eso, es decir, dejaron de comprar, se mantuvo estable y apenas anuncian que iban a reducir, y miren lo poco que alcanzan a reducir, el mercado colapsa un 20%. Entonces ahí la Fed tuvo que volver a invertir y decir, no, un momento, no voy a eliminar tanto el balance, y comienza el mercado a repuntar. Luego llega la pandemia de repente y obviamente pues se viene el QE. Esto me preocupa muchísimo porque esta aceleración proyectada, porque esto es proyectado, no se ha visto en los últimos años. Entonces no sé esto cómo vaya a impactar si es que se cumple. Muy probablemente me atrevo a decir que esto no lo vayan a poder cumplir al pie de la letra. No creo, porque el mercado puede que colapse, y cuando esté colapsando ellos van a tener que revertir esta situación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último quería mostrarles técnicamente, que ya hemos hablado bastante del índice del S&P500 técnicamente, pero algo que vale la pena es, uno tiende a buscar en el pasado respuestas de lo que puede estar pasando o lo que puede pasar hoy. Y un periodo muy similar al que estamos viviendo fue la década de los 70, que hubo una inflación persistente en donde, por más de que subían tasas y hacían todas estas maniobras de política monetaria, la inflación persistía, es decir, no se bajaba del todo. Esa década prácticamente fue perdida para los mercados. Aquí la tengo encerrada en este cuadro, este es el S&P500, donde hubo incluso, ahí están en gris, 3 recesiones. Y miren cómo el mercado prácticamente perdió esa década. Es decir, si tú mides de donde arranca, donde termina, probablemente estuvo casi perdido. Ese es un escenario grave al que nos podemos enfrentar.
Y es que la próxima década puede ser así, o los próximos años pueden ser así, no lo sabemos. Como no podemos predecir, lo que tenemos que hacer es prepararnos para cualquier escenario. Miren que aquí el mercado tuvo una corrección del 37% en este periodo, aquí tuvo una del 50% y aquí tuvo otra del 30%. Entonces mire que el mercado sí corrige, siempre lo hace, y aquí fue difícil el mercado, no fue tan tendencial como estamos acostumbrados a partir de 2020, donde todo era tendencia alcista muy bonita, e incluso desde 2010, 11, donde el mercado no ha hecho sino subir y subir. La inflación puesta sobre este gráfico, miren cómo la inflación estaba iniciando por acá la década cercana al 4, y miren cómo persiste hasta estos puntos del 12%. A pesar de que la logran bajar, ella vuelve y lo hace. Es decir, tuvimos una década totalmente en aumento de la inflación. Ojalá no sea ese escenario, pero si persiste y si no cede, por más de que veamos un pico, que eso mucha gente está hablando en este momento, es que ya vimos el pico de la inflación, pero es que es gente muy cortoplacista, no sabemos si va a persistir o va a volver a periodos, a valores normales del 2-3%. Puede que sea un pico, y miren que aquí probablemente vieron el pico, pasaron varios años y vuelve y persiste. Estoy hablando de décadas. Ahorita solo llevamos este año con un crecimiento persistente de la inflación. Preparémonos para lo peor, independiente de que pase o no. Vamos a ver algo que funciona contra la inflación, y es el oro. El oro en esta década pasó de estar en los $2 la onza hasta aproximadamente los 140 dólares. El crecimiento porcentual del oro fue impresionante desde estos niveles hasta cada un 100%, ¿sí? Un poco más, estuvo casi un 130%. Entonces las posiciones que uno toma en oro son largoplacistas, tienen que ver con este tema macroeconómico. Entonces no lo vean tan de corto plazo, no, esto termina desarrollándose. Por eso la preparación es muy simple. No metas todo en bolsa, porque no sabemos qué puede ocurrir. Cuando la situación revierta, y yo te estaré avisando, cuando vea algo mejor, ahí podemos inclinarnos hacia la bolsa. Por ahora, diversifica. Y por último, ya para terminar, que esto era lo que veníamos hablando el último video, y es que muy probablemente, tal como sucedió en el 2000 y en 2008, pues yo dividí en 3 zonas donde el precio podía moverse en términos de una recesión y un colapso financiero, y digamos que ahorita pareciera que estuviéramos entrando en esta segunda zona, ¿sí? Recuerden que esta primera zona es el techo, que ya lo perdimos, aparentemente ya perdimos el techo. Es muy probable que haya un periodo donde el precio se sitúe en esta zona, independiente de que él suba hasta acá, nos dé una subida de un 10%. Miren, si donde estamos subía por esta zona, ya son 8% puede darnos de upside el mercado, y eso puede ser suficiente para motivar a muchas personas, sí, pero digamos que en este momento con la situación a mí eso no me motiva, antes me da razones para seguir vendiendo o seguir saliendo de las posiciones, nada más. Yo creo que podríamos entrar en esta zona en los próximos 3 meses, podríamos estar ahí, y si se da el peor escenario que hablamos de que se concluye una recesión oficial, es decir, que haya otro decrecimiento económico este segundo trimestre, ahí sí podríamos ver que pasamos a esta zona de acá, y eso coincidiría con casi todo. Me refiero a que coincidiría con que las tasas de interés van a estar arriba, cercanas al 2%. Las valorizaciones del S&P 500 por acá, por esta zona, van a estar muy atractivas. Va a haber pánico porque ya se oficializa la recesión. Bueno, todo ese tipo de cosas pueden ocurrir en los próximos meses y llevarnos a esta zona de acá. Algunos sitios web, algunos análisis dicen que el precio justo o el fair value del S&P 500 luego de pasar toda esta crisis debería ser al torno a los 3.000 puntos. Eso sería pues una caída bastante fuerte desde donde estamos, de un 27% adicional a lo que ya tenemos. Ya tenemos un 14, un 15%, ¿sí? Para completar un total de un 37%, que es lo normal en una recesión y en un periodo complicado como este, es lo normal, ¿sí? Algo que quería mostrarles antes de terminar el video
es el Nasdaq. La similitud que tiene el Nasdaq de hoy con el Nasdaq del 2000 es impresionante. Miren, les dejo esta última foto, este último gráfico, donde es sumamente, en serio, sumamente parecido. Y si dicen que el ser humano repite los patrones, ¿sí? Cada determinado tiempo, en este momento nos hemos demorado 22 años en repetir los patrones, pues estaríamos ante una inminente caída del Nasdaq a los 9.000 puntos, incluso más 8.000, 7.000 puntos, que sería algo pues catastrófico. Desde máximos, una caída de 7.000 puntos es del 58%. Sin embargo, ya ocurrió. De hecho, aquí estuvo supremamente alto, el 83%. Es decir, la historia te dice que puede pasar. Por eso me restringo un poco de meterme en tecnología por ahora, porque todo es muy parecido y coincide con este gráfico, y con este sí termino, les prometo, que tengo de cómo funciona la psicología de los ciclos de mercado. Y miren este gráfico, que si tú lo miras es prácticamente igual a lo que ocurrió en el 2000 y es prácticamente muy parecido a lo que está pasando ahora. Si miramos en la situación actual, el Nasdaq estaría en este tema de ansiedad, donde dice voy a tener un margin call. Este tip está tomando más tiempo de lo esperado, es una ansiedad. Luego pánico, que es cuando yo calcularía que con el Nasdaq de pronto estaría en torno a los 10.000, donde entra el pánico absoluto y todo el mundo quiere vender todo ya casi en bancarrota, y ahí comienza pues todo lo que es la ira, la depresión, y bueno, y comienza ese nuevo ciclo. Y yo no me lo estoy inventando, es que ya pasó, es totalmente idéntico. Entonces lo que yo quiero evitar en mi portafolio es eso, ¿sí? Por eso yo no es que no esté operando, yo lo sigo haciendo, pero a muy corto plazo. 10-15% de una posición salgo y busco una oportunidad, y trato de no meterme mucho en tecnología, o por lo menos si me meto en empresas que ya estén de por sí más baratas de lo normal y que ya tenga yo posibilidades de salir. Eso era todo lo que les quería mostrar. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.